El metro de la Ciudad de México es un transporte que miles de personas usan cada día. Recientemente se han reportado casos de fallos en la realidad, y hoy conoceremos uno de ellos. Yo soy Sofía Berlino y esto es Sello Espectral. Luces fuera. Sello Espectral. El metro de la Ciudad de México es mucho más que uno de los sistemas de transporte más grandes del país. Bajo sus túneles, entre instalaciones, andenes y vagones, se esconden cientos de historias, algunas tan extrañas que resulta difícil distinguir dónde termina la realidad y dónde comienza lo imposible. En los últimos años han surgido relatos de personas que aseguran haber experimentado algo que en teoría no debería existir. Extraños bucles, estaciones que parecen repetirse y momentos en los que el espacio-tiempo deja de comportarse como debería. Pero antes, muchas gracias a toda la comunidad espectral que hace que este canal vaya creciendo día con día. Y si tú también quieres formar parte de esta gran familia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Te comparto que también estamos en Spotify en formato de podcast. Y con esto dicho, ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Un caso de fallo en la realidad en el metro de la Ciudad de México. Eran las 6 de la tarde. Mi jornada laboral había terminado. Caminé rápidamente hacia la estación del metro más cercana, Zapata, de la línea 12. Al llegar, todo parecía completamente normal. Era una tarde cualquiera. Incluso reconocí a alguno de los policías que acostumbraban estar en la zona. Aquella estación formaba parte de mi rutina diaria, y después de tanto tiempo recorriendo el mismo camino, había terminado familiarizándome con los empleados e incluso con algunos de los pasajeros que solían viajar a esa misma hora. Nada parecía fuera de lugar. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después resultaría todavía más aterrador. Pasé mi tarjeta y entré a la zona de andenes con dirección a Indios Verdes. Aunque sabía perfectamente que me encontraba en Zapata, por alguna razón volteé para comprobar, una vez más, el nombre de la estación escrita en la pared. Todo estaba en orden. Saqué mis audífonos de la mochila y me dispuse a escuchar música mientras esperaba. El tren llegó poco después. Subí y recorrí el vagón con la mirada en busca de algún asiento libre. No encontré ninguno, así que terminé apoyándome contra la puerta del lado opuesto. Me coloqué los audífonos, las puertas se cerraron y el tren comenzó a avanzar. Hasta ese momento no había absolutamente nada fuera de lo común. Una vez más, levanté la mirada hacia el mapa de las líneas del metro que estaba pegado en la parte superior del vagón. Quería asegurarme de que viajaba en la dirección correcta, y de paso contar cuántas estaciones faltaban para llegar a mi destino. Todo coincidía. Mientras el tren avanzaba, mi mente comenzó a divagar. Pensaba en lo que haría al llegar a casa. Primero pondría mi serie favorita y después prepararía algo de cenar. Me quedé pensando un segundo en qué podría cocinar. Era una de esas tardes comunes en las que uno se pierde en sus propios pensamientos, sin prestar demasiada atención a lo que ocurre alrededor. Y quizá por eso no noté inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. Mientras pensaba en qué cenaría, el metro ya había recorrido 4 estaciones desde que subí. Solo faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino. Niños Héroes. El tren hizo una nueva parada. Me acerqué a la ventana y miré hacia el andén. Era Hospital General. Todo estaba exactamente como debería estar. La siguiente estación sería la mía. Me preparé para los habituales empujones de los pasajeros que intentan salir y volví a mirar por la ventana. Esperaba ver aparecer el nombre de Niños Héroes en cuanto el tren se detuviera. Solo tenía que esperar unos minutos más, o eso creía. Otro hombre hizo lo mismo que yo. Se acercó a la puerta y ambos esperamos en silencio, preparados para bajar. Pero entonces algo cambió. No sé exactamente cómo explicarlo. Hasta ese momento todo había sido normal. Pero de pronto tuve una sensación extraña, como si algo no encajara. No aparté la mirada de la ventana. Sabía que la siguiente estación era Niños Héroes. Solo tenía que esperar unos segundos más. El tren comenzó a disminuir la velocidad. Las puertas se abrieron. Miré hacia el andén y sentí que el estómago se me hacía un nudo. No era Niños Héroes, era Hospital General. Otra vez. Por unos segundos me quedé completamente inmóvil. No podía entender lo que estaba viendo. Habíamos avanzado desde Hospital General, pero de alguna manera habíamos regresado exactamente al mismo lugar. Era imposible. Volteé rápidamente hacia los demás pasajeros, esperando encontrar en alguno de ellos la misma expresión de desconcierto que seguramente tenía yo. Pero nadie reaccionaba. Algunos dormían, otros conversaban tranquilamente. Había personas mirando sus teléfonos y otras simplemente permanecían sentadas con la mirada perdida.
Parecía que yo era el único que se había dado cuenta. Entonces recordé el hombre que estaba junto a mí. Él también se había parado para bajar en la estación anterior. Quizá también lo había notado. Volteé hacia él. Nuestros ojos se encontraron y no hizo falta decir una sola palabra. Él también estaba preocupado. Estaba a punto de preguntarle si había visto lo mismo que yo cuando las puertas se abrieron por completo y una oleada de pasajeros comenzó a entrar y salir del vagón. Un empujón me obligó a hacerme a un lado. Cuando conseguí recuperar el equilibrio, busqué nuevamente al hombre con la mirada. Pero ya no estaba donde lo había visto. El tren estaba a punto de cerrar las puertas. Todo ocurrió demasiado rápido. Intenté acercarme al hombre para preguntarle qué había visto. Pero antes de que pudiera hacerlo, él bajó rápidamente del tren y desapareció entre la gente del andén. Sentí que acababa de perder a la única persona que podía confirmar que aquello que estaba pasando no estaba solamente en mi cabeza. Me quité los audífonos y detuve la música. Ya no quería ninguna distracción. Necesitaba escuchar cada ruido, observar cada detalle y, sobre todo, comprobar qué estación aparecería a continuación. Me quedé mirando fijamente por la ventana. El tren cerró sus puertas y volvió a ponerse en movimiento. Esta vez no iba a apartar la mirada. Necesitaba saber si realmente estaba ocurriendo algo imposible, o si había alguna explicación para lo que acababa de pasar. Esta vez estaba completamente seguro. Después de Hospital General, debía venir Niños Héroes. No había ninguna duda. Había recorrido esa ruta innumerables veces y conocía perfectamente el orden de las estaciones. Pero no fue así. De pronto, todo cambió. Pero antes, si te está gustando este video, te invito a darle like y a compartirlo. Muchas gracias a toda la comunidad espectral que hace que este canal vaya creciendo día con día. Y si tú también quieres formar parte de esta gran familia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Te comparto que también estamos en Spotify en formato de podcast. Y con esto dicho, ahora sí sigamos con el tema de hoy, fallos en la realidad en el metro de la Ciudad de México. El tren comenzó a disminuir la velocidad y cuando miré por la ventana sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El nombre de la estación apareció frente a mí, Centro Médico. Me quedé paralizado. Centro Médico estaba antes de Hospital General. ¿Cómo era posible? Por un instante pensé que quizá había cometido un error, que tal vez había confundido las estaciones o el sentido. Tal vez estaba demasiado cansado y había perdido la noción del recorrido. Pero no. Estaba completamente consciente. El tren no solamente había vuelto a pasar por Hospital General, ahora estaba retrocediendo. Era como si el metro estuviera avanzando por una ruta que no existía, llevándonos en sentido contrario sin que el tren hubiera cambiado de dirección. Y entonces apareció una pregunta que me asustó todavía más. ¿Hasta dónde podría retroceder? Completamente perturbado, decidí bajar en aquella estación. En cuanto puse un pie en el andén, miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Los pasajeros caminaban, las luces funcionaban y los sonidos habituales del metro seguían ahí. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Decidí subir por las escaleras para cambiar de dirección y buscar una manera de regresar a mi destino. Necesitaba alejarme de aquel lugar. Y entonces lo vi. Era el mismo hombre, el que había bajado una estación antes. Lo reconocí de inmediato. Sin pensarlo, corrí tras él. Quería alcanzarlo, preguntarle qué había visto y sobre todo comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no pude alcanzarlo, y eso quizás haya sido lo mejor, porque mientras corría, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Me detuve. ¿Cómo podía estar aquel hombre en esa estación? Él había bajado del tren antes que yo, en Hospital General. Y entonces, ¿cómo había llegado hasta ahí? Sentí que el cuerpo se me paralizaba. Volteé lentamente, y el hombre se había detenido a unos metros más adelante. Estaba completamente quieto, y me estaba observando. Nos quedamos mirando durante unos segundos que parecieron eternos. No dijo nada, no hizo ningún movimiento, hasta que nuestras miradas se cruzaron directamente. Entonces salí corriendo. Me detuve unos instantes y traté de tranquilizarme. Respiré profundamente varias veces, intentando convencerme de que todo aquello tenía una explicación. Quizás había sido producto de mi imaginación. Tal vez el cansancio y el estrés del trabajo me estaban jugando una mala pasada. Necesitaba creerlo. Después de todo, ¿qué otra explicación podría existir? Continué caminando hacia la zona que me permitiría cambiar de dirección y regresar a mi destino. O eso pensé. Intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero no podía engañarme por completo. Mis manos temblaban. Sentía un escalofrío constante recorriendo mi cuerpo. Y aunque trataba de no mirar hacia atrás, una parte de mí seguía esperando volver a encontrarme con aquel hombre.
Y lo peor era que todavía no sabía qué era lo que realmente me aterraba más. Haberlo visto allí o pensar que quizás él también me había visto a mí. Cuando finalmente llegué al otro lado, vi que el tren acababa de llegar y corrí hacia él. Necesitaba salir de allí cuanto antes. Subí y encontré uno de los pocos asientos que quedaban libres. Me senté, sujeté mi mochila con fuerza y clavé la mirada en la ventana. Esta vez no iba a distraerme. Me repetía una y otra vez que en cuanto apareciera el nombre de mi estación, bajaría corriendo y todo terminaría. Quizá entonces podría convencerme de que lo que había ocurrido había sido producto del cansancio. Pero unos minutos después sentí que se me encogía el estómago. Miré hacia el andén. Etiopía. No podía ser. Etiopía estaba antes que Centro Médico. Eso significaba que en lugar de acercarme a Niños Héroes, estaba volviendo hacia atrás. ¿Cómo era posible? ¿Acaso los dos trenes estaban viajando en la misma dirección? No entendía absolutamente nada. Bajé del vagón casi corriendo, completamente consumido por la ansiedad. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera decirme qué estaba ocurriendo. Vi a uno de los policías de la estación y me acerqué rápidamente. Le pregunté cómo podía llegar a Niños Héroes. El policía me miró y con toda naturalidad me explicó que yo iba en la dirección equivocada. Según él, debía tomar el tren en dirección a Universidad y cruzar por las escaleras para dirigirme al andén con dirección a Indios Verdes. Me quedé mirándolo en silencio. Por primera vez, una idea verdaderamente aterradora comenzó a apoderarse de mí. Tal vez el problema no era que yo estuviera confundiendo las estaciones. Tal vez el problema era el metro. En ese momento sentí que estaba a punto de echarme a llorar. Quería detener al policía, pedirle una explicación y contarle todo lo que acababa de suceder. Pero sabía que probablemente no me creería. ¿Cómo podría explicarle que había visto la misma estación repetirse? ¿Cómo podría decirle que el mismo hombre había aparecido en un lugar donde, según todas las reglas físicas, no podía estar? Decidí guardar silencio. Reprimí las ganas de llorar y caminé hacia las escaleras con la poca esperanza que me quedaba. Crucé al otro lado de la estación y esperé el siguiente tren. Esta vez no pensaba cometer ningún error. Cuando las luces del convoy aparecieron a lo lejos, me acerqué al borde del andén y esperé a que llegara. Quería comprobar personalmente cada detalle antes de subir. Miré el sentido de la línea, miré el letrero, volví a mirar el nombre de la estación. Necesitaba estar completamente seguro de que iba en la dirección correcta, porque después de todo lo que había ocurrido ya no confiaba ni siquiera en mis propios ojos. Subí al metro y me quedé de pie frente a la puerta. Solo tenía que avanzar 3 estaciones. 3. Pero antes, si te está gustando este video, te invito a darle like y a compartirlo. Muchas gracias a toda la comunidad espectral que hace que este canal vaya creciendo día con día. Y si tú también quieres formar parte de esta gran familia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Te comparto que también estamos en Spotify en formato de podcast. Y con eso dicho, ahora sí sigamos con el tema de hoy. Fallos en la realidad en el metro de la Ciudad de México. Estaba tan nervioso que sentía las manos completamente sudadas. No podía dejar de mirar por la ventana, esperando encontrar alguna señal que confirmara que todo aquello había sido real. El tren continuó avanzando, una estación, después otra, y finalmente, Niños Héroes. Sentí que algo dentro de mí se liberaba. Por fin había llegado. Las puertas se abrieron y bajé con las piernas todavía temblando. Caminé hacia los torniquetes sin mirar atrás, solo quería salir de aquella estación y llegar a casa. Por un instante pensé que todo había terminado, que finalmente estaba a salvo. Y entonces sentí algo, una mirada pesada, fija, clavada sobre mí. Me detuve, volteé lentamente hacia el tren. El convoy ya estaba avanzando, y entonces lo vi. A través de una de las ventanas estaba aquel hombre, el mismo hombre del primer viaje. Me estaba mirando, no apartaba los ojos de mí, y yo tampoco pude apartar los míos de él. El tren comenzó a alejarse cada vez más rápido, llevándose su rostro hacia la oscuridad del túnel. Pero incluso cuando desapareció de mi vista, tuve la sensación de que aquella mirada seguía allí, observándome. Y hasta el día de hoy, no sé quién era aquel hombre, ni cómo consiguió aparecer en una estación a la que nunca pudo haber llegado. Aparté la mirada del túnel y continué caminando. Intenté convencerme de que todo había terminado. Quizá lo mejor era no pensar demasiado en lo que acababa de ocurrir. Saqué nuevamente mis audífonos de la mochila. Necesitaba escuchar música, distraerme y recuperar un poco la tranquilidad que había perdido durante el extraño recorrido. Entonces miré mi teléfono y me quedé completamente inmóvil. Eran las 9:30 de la noche. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Yo había entrado al metro exactamente a las 6 de la tarde.
En mi mente, todo aquello no podía haber durado más de 30 minutos. 30 minutos desde que me subí al tren, 30 minutos desde que vi a ese hombre por primera vez, 30 minutos desde que las estaciones comenzaron a repetirse. Pero la pantalla de mi teléfono decía otra cosa. Habían pasado 3 horas y media. 3 horas y media que yo no podía explicar. Me quedé mirando el reloj esperando que cambiara, pero no lo hizo. Por primera vez desde que todo comenzó, entendí que quizá el problema no había sido únicamente el espacio. Había perdido algo más, el tiempo. Esa noche ya no tuve fuerzas para hacer ninguna de las cosas que había planeado. No vi mi serie favorita y tampoco preparé la cena. Llegué a casa completamente aterrado y pasé buena parte de la noche intentando encontrar una explicación para todo lo que había ocurrido. Pero cuanto más pensaba en ello, más preguntas aparecían. El hombre, las estaciones que se repetían y el recorrido en reversa. Y esas 3 horas y media que habían desaparecido sin explicación. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés o de alguna confusión. Pero entonces recordé algo que me provocó nuevamente un escalofrío. Al día siguiente tendría que volver a tomar el metro. Y con eso cerramos. Esta fue solamente una de las muchas historias sobre supuestos errores en el espacio-tiempo, que según dichos relatos habrían ocurrido dentro del metro de la Ciudad de México. Tal vez todo tenga una explicación lógica. Quizás el cansancio, la confusión o el estrés puedan hacer que una persona pierda la noción del tiempo y del espacio. Pero hay quienes creen que podría existir algo más. Año tras año se reportan diversas personas desaparecidas en distintos puntos dentro del metro de la Ciudad de México. Existen explicaciones, investigaciones y circunstancias detrás de muchos de estos casos. Pero cuando se habla de un lugar tan enorme, laberíntico y transitado como el metro, resulta inevitable pensar escenarios mucho más inquietantes. ¿Qué pasaría si en algún punto de sus interminables túneles y pasillos, una persona realmente quedara atrapada en un lugar donde las reglas del espacio-tiempo ya no funcionaran de la misma manera? Quizás sea solamente una historia, o quizá haya cosas que ocurren bajo la ciudad de las que nunca llegaremos a enterarnos. Me gustaría saber qué les pareció este tema. A mí personalmente me intriga saber, ¿y si los pasillos no siempre llevan al mismo lugar? ¿Y si en algún punto el tiempo pudiera detenerse o repetirse? Quizá todo lo que ocurrió aquella tarde tuvo una explicación, o quizá en algún punto de los interminables túneles del metro existen cosas que todavía no somos capaces de comprender. Porque hay lugares que conocemos tan bien que dejamos de preguntarnos qué podrían ocultar. Y tal vez el metro de la Ciudad de México sea uno de ellos. Muchas gracias por ver este video, y si llegaron hasta aquí, dejen el emoji de un metro. Me encantaría saber si alguno de ustedes ha tenido una experiencia extraña dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Y si es así, déjenla en los comentarios para que todos podamos conocerla. Muchas gracias a toda la comunidad espectral que hace que este canal vaya creciendo día con día. Y si tú también quieres formar parte de esta gran familia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Te comparto que también estamos en Spotify en formato de podcast. Nos vemos en el siguiente video. Luces fuera. Sello espectral.